1625, el año del dominio español. Como los ingleses se pintan solos para ser maravillositos, no os va a sorprender que cuando cuentan la expedición a Cádiz de ese año lo presenten más o menos así: teníamos a los españoles contra las cuerdas. Si perdimos solo fue porque nuestros almirantes eran idiotas. Había un montón de lisiados entre los soldados reclutados en Inglaterra. No todos los armeros ingleses aparentemente se habían enterado de que cuando fundes, o sea, haces de fundición, un mosquete tiene que tener el burejito para aplicar la mecha y disparar. Las provisiones ya estaban medio podridas al llegar a Cádiz. Los aliados holandeses, que eran marinos mercantes que hacían de piratillas a tiempo parcial, se ponían tan lejos para dispararle al puente de puntal porque no les reventaran su barco, que era su medio de vida, que terminaban dándole a los ingleses, que al menos se tomaban en serio cañonear el fuerte, y encima nos emborrachamos con el estómago vacío en nuestra marcha a Cádiz. Más o menos. Pero aún así, lo plantean como que nos tenían súper dominados. Bueno, pues toca quitarles de encima de sus napias sus gafas rosas y ponerles las marrones. Y no estoy hablando de que la montura sea de Carey. Perdieron en Cádiz, y no les fue peor a pesar de tener más de 100 barcos, incluidos los holandeses, tan empeñados en disparar desde tan lejos como pudieran que les daban a los ingleses, porque teníamos un montón de cosas en marcha. Para cuando los ingleses vinieron a Cádiz en 1625 nosotros andábamos medio distraídos por un par de razones. La primera, el rescate de San Salvador de Bahía, que era parte del Reino de Portugal, que en esa época era parte de la monarquía hispánica. Los holandeses la habían pillado en 1624, y allí que nos fuimos con una flota de 50 barcos y unos 12.000 soldados. Y les dimos hasta en el carné de identidad. Luego, llevamos una flota de galeras a Génova, que estaba pilladísima rodeada por los ejércitos de Francia y Saboya. Al principio eran 40 galeras, que bastaron con sus tropas para romper el cerco de Génova. Luego llegaron más barcos y tropas hasta totalizar unas 70 galeras, y entonces el ejército español, asistido por los genoveses, que a duras penas habían podido resistir en su ciudad por su cuenta, recuperaron todo el territorio genovés y algunas cosas más de propina, que permanecieron en posesión de Génova por algunas décadas. Anda, imaginaros lo que les hubiera pasado a los ingleses si se hubieran encontrado 120 barcos españoles en Cádiz, por ejemplo los que estaban por medio mundo repartiendo estopa de Brasil a Italia. Y luego estuvo el asedio de Breda, que fue un reparto de guarrazos espectacular. Asaltos, salidas, bajar a las caponeras a degollar a los tapadores enemigos, plantar minas explosivas bajo bastiones y secciones de muralla, batallas contra ejércitos de rescate de los rebeldes holandeses. ¿Y quién ganó? Pues los de siempre, porque estábamos en racha. Pero algún aliade antiespañol o directamente un esbirro de la anglosfera dirá que eso fue por el oro. Bueno, pues te has ganado las gafas marrones que además se pegan. Porque ahora vamos a hablar de todas las cosas chulas sin interés militar que España estaba construyendo en América. Porque España también estaba ocupada en otra cosa: crear ciudades, universidades, catedrales y obras de ingeniería que aún hoy impresionan al mundo. Ejemplo, la Catedral de Lima, en Perú, ya estaba en construcción. Mirad lo molona que es un pasote. Esta es una foto del centro histórico de Cusco, que estaba siendo transformada en una ciudad monumental. Y aquí tenemos una foto de la Universidad de San Marcos, la más antigua de América, que seguía expandiéndose en aquel año. Y si hablamos de ingeniería, en México los españoles avanzaban con el desagüe de Huehuetoca, una obra maestra de la ingeniería hidráulica que buscaba evitar las inundaciones de la Ciudad de México. Aquí tenéis un pedazo mapa del proyecto y una foto del resultado final. Ahora, comparemos con lo que construían los ingleses y los holandeses: Fort Zeelandia en Taiwán, Fort Amsterdam en lo que hoy es Nueva York, y Fort Saint George en la India. No son precisamente obras desafiando el paso del tiempo. Por supuesto, sigue siendo cierto que España tenía el dinero. Pero yo os pregunto, si España solo hubiera estado dinero en guerrear, ¿les quedarían ojos para llorar a los ingleses? Podrías decir que por eso ganaron al final los ingleses, porque eras los más sinvergüenzas. Pero no olvidéis que, si al final pudieron arrasar con todo gracias a traidores como Bolívar o San Martín, se lo debieron todo al cretino geopolítico por antonomasia, Napoleón Bonaparte. Solo a alguien con tan poco seso para la gran política se le ocurre invadir España, reventarla por dentro, y regalarles a los ingleses el control de las riquezas americanas mal vendidas por los criollos ricos de Caracas y Buenos Aires con tal de ser ellos los que mangoneaban lo que quedaba del machito. Muy bueno lo tuyo, Napo. Y luego hay gente que se queja de que los ingleses lo envenenaron con arsénico. Estricnina le tendrían que haber dado. En fin, cuando alguien os cuente que en 1625 estábamos a la defensiva contra los ingleses, preguntarles, ¿los ingleses y cuántos más?
Apuntaros al canal para que podamos hacer más movidas como esta.